Liturgia para hoy domingo 18 de julio. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 6. Ay de los pastores que dejan que se pierdan y dispersen las ovejas de mi rebaño. Son palabras del Señor. Por eso así dice el Dios de Israel a los pastores que gobiernan a su pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas, las ahuyentaron, no tuvieron cuenta de ellas. Pues yo les voy a pedir cuentas de sus malas acciones. Son palabras del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus pastos, para que sean fecundas y se multipliquen. Les pondré pastores que las cuiden, para que no teman, ni se espanten, ni se pierdan una sola. Llegará el día en que le daré a David un sucesor legítimo con palabra del Señor, un rey que reine con sabiduría e implante la justicia y el derecho en el país. En sus días estará a salvo, e Israel vivirá en paz, y le darán este nombre: el Señor nuestra defensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 18. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, los que antes estaban lejos se han acercado gracias a la muerte de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo la unidad entre judíos y paganos, sacrificando su vida, destruyó el muro de la división y de la enemistad, dejó sin vigencia la ley con sus mandatos y prescripciones e hizo las paces para crear en sí mismo de unos y otros un hombre nuevo y único, y unidos en un solo cuerpo nos reconcilió con Dios, dando muerte en la cruz a la enemistad exigente. Y entonces vino a anunciar la paz, paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca.
Así, por medio de Él, participando de un mismo Espíritu, podemos unos y otros acercarnos al Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo: vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar despoblado y solitario, pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta, y a pie se fueron corriendo de todos los pueblos y llegaron allá antes que ellos. Al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y pidámosle que escuche al pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Todos, oh Señor, escucha y ten piedad, para que los ministros de la Iglesia enseñen con sabiduría y transmitan con la vida el mensaje del Evangelio. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad, para que en las palabras y gestos hospitalarios de los cristianos, nuestros hermanos, especialmente los más pobres y necesitados, reconozcan la presencia de Dios, que acompañan a su pueblo. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad, para que los gobernantes y los que tienen poder procedan honradamente, practiquen la justicia y sean leales en su administración. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad, para que a las personas que sufren y luchan sin fe y sin esperanza, el Señor les manifieste con su consuelo y con la solidaridad de los hermanos. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad, para que nuestros familiares difuntos y todos los que han muerto a causa de la pandemia gocen ya de las promesas de la salvación. Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que te hemos presentado con humildad y confianza, y haz que deseemos siempre cuanto te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Ha hecho maravillas memorables el Señor, es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Oración después de la comunión. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos.
Que tu palabra, Señor, sea luz para el camino de cada día. Que en nuestros hogares no falte la Biblia y se honre el libro sagrado. Que sea abierto y leído en un clima de diálogo y de fraternidad. Que se multipliquen, Señor, en nuestras comunidades los grupos de estudio de las Escrituras. Amén. Lectura. Andaban como ovejas sin pastor. Marcos 6, 30-34. El texto que meditaremos en este 16 domingo del tiempo ordinario es breve. Solo 5 versículos. A primera vista, estas pocas líneas parecen ser una breve introducción al milagro de la multiplicación de los panes en el desierto. Marcos 6, 35-34. Pero si la liturgia de este domingo ha separado del resto y subrayado estos 5 versículos, quiere decir que recogen algo muy importante que quizá no se notaría si sirvieran solo para introducir el milagro de la multiplicación de los panes. En efecto, estos 5 versículos revelan una característica de Jesús que siempre ha llamado y sigue llamando la atención: su preocupación por la salud y formación de los discípulos, su humanidad acogedora hacia la gente pobre de Galilea, su ternura hacia las personas. Si la Iglesia, por medio de la liturgia del domingo, nos invita a reflexionar sobre estos aspectos de las actividades de Jesús, es para animarnos a prolongar esta misma conducta de Jesús en nuestra relación con los otros. Durante su lectura, prestaremos atención a los mínimos detalles del comportamiento de Jesús hacia los otros. Para meditar. Seguir era el término que hacía parte del sistema educativo de la época. Se usaba para indicar la relación entre el discípulo y el maestro. La relación maestro-discípulo es diferente de la del profesor-alumno. Los alumnos asisten a las clases del profesor sobre una determinada materia. Los discípulos siguen al maestro y viven con él. Y es precisamente en esta convivencia de 3 años con Jesús en la que los discípulos recibieron su formación. Jesús, el maestro, es el eje, el centro y el modelo de la formación. Sus actitudes son una prueba del reino. En ellas se encarna el amor de Dios y lo revela. Muchos pequeños gestos reflejan este testimonio de vida con el que Jesús indicaba su presencia en la vida de sus discípulos, preparándolos a la vida y a la misión. Era su modo de dar una forma humana a la experiencia que él mismo había tenido con el Padre. Lo primordial en la formación del seguimiento de Jesús no era la transmisión de verdades para aprenderlas de memoria, sino una comunicación de la nueva experiencia de Dios y de la vida que irradiaba de Jesús a los discípulos. La comunidad que se formaba alrededor de Jesús era la expresión de esta nueva experiencia. La formación llevaba a las personas a tener otro punto de vista, otras actitudes. Despertaba una nueva conciencia tanto de la misión como de ellos mismos. Los animaba a ponerse de parte de los marginados. Producía en algunas la conversión por haber aceptado la buena nueva. En Jesús, todo esto es revelación que sale desde dentro. Él mismo es la prueba, el testigo viviente del reino. Él refleja lo que le pasa a una persona cuando deja reinar a Dios, cuando le permite que guíe su vida, en su manera de vivir y obrar juntos a los otros. Jesús revela lo que Dios tenía en mente cuando llamaba en el tiempo a Abraham y a Moisés. Jesús transformó la nostalgia en esperanza. De pronto la gente entendió. Esto era lo que Dios quería para su pueblo. Y este fue el comienzo del anuncio de la buena nueva del reino que se divulgaba rápidamente en las aldeas de Galilea. Reflexionemos.
¿Cuál es el aspecto del comportamiento de Jesús que más te ha gustado y que ha despertado la admiración de la gente en aquel tiempo? Oremos. Señor y Maestro Jesucristo, quiero seguir tu ejemplo, atender y enseñar al que lo necesita, y también aprender de ti y de todo aquel que me enseñe. Gracias por todo lo que nos das. Gracias a Dios Padre y al Espíritu Santo, porque están conmigo en mis necesidades y en mis logros. Amén.